Queremos consultarle. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles en este día agitado. Sí, justamente teniendo en cuenta, queríamos consultarle su opinión con respecto a la desestimación que se dio sobre la denuncia que usted hizo por supuesta exacción en contra del entonces defensor del pueblo, Miguel Godoy. En mi caso es lo esperado, una vez que la causa fue asignada por resolución de la fiscal Sandra Quiñones a la fiscal Victoria Acuña. Recién hacían ustedes un repaso de que hubo primero dos fiscales, el segundo de ellos, de hecho, él había públicamente dado declaraciones respecto a que efectivamente había encontrado los indicios del hecho punible de esa acción, incluso habló de ampliar no solamente al defensor del pueblo, sino a otros integrantes del Consejo. Al día siguiente a él lo sacan de la causa por resolución de Sandra Quiñones. ¿Quién era Y este fiscal, Victoria doctora? recién me mencionó Jorge Arce. tu compañero Jorge Arce, Sí. exactamente. Yo tengo guardadas esas declaraciones y eso le costó justamente que le saquen la carpeta, ¿verdad? Y va a Victoria Acuña, que todas la conocemos como una fiscal caracterizada por blanquear determinados casos relacionados a delitos económicos y por otro ser muy funcional, generalmente a causas vinculadas al poder político. Y bueno, es de hecho lo que se manejaba también cuando se vio la renuncia del defensor del pueblo y ya estaba generando como mucho, digamos, ruido al sector político que lo apoya, entonces que le pidieron la renuncia a cambio de que le iban a mantener la protección en la fiscalía, ¿verdad? Porque este señor sabemos que no tiene ninguna defensa. Entonces eso fue lo que finalmente le hizo renunciar y bueno, esta es la muestra que hoy nos da, una muestra más. Yo realmente no tenía expectativas y eso yo dije desde el primer momento, que no confío en el Ministerio Público que hoy tenemos, pero a pesar de ello es la institución que corresponde que realice la investigación y por eso había realizado. Y como muestra, hoy la Defensoría del Pueblo ya no realiza esos cobros, suspendió por resolución e incluso anuló el carnet de personas que habían pagado, pero que se dieron cuenta cuando hicieron la revisión que no tenían la obligación legal de hacerlo. Entonces se anularon los carnets, no pudieron devolverle el dinero porque no está prevista, el mecanismo no está previsto. Entonces eso es una muestra y ahí es donde se configura el hecho punible este que yo denuncié, que es el de exacción, que es justamente cobrarle a alguien un impuesto, una contribución no debida, o sea, que no está obligado a pagar, que fue lo que hizo y que está aprobada en la denuncia y que esta señora se ocupó. Y no sé si ustedes leyeron la desestimación No, doctora, de no, el no bien pudimos hacer. conocido Julián López, ¿verdad? La resolución del Conocido. juez, sí. O sea, sí, pero tiene una página, Raúl. Sí, O sea, se pasan por el quinto forro el artículo 125, la obligación de fundar las decisiones judiciales. O sea, es así bochornoso. Pero son dos actores muy caracterizados por este tipo de... O sea, a mí no me sorprende, ¿verdad? doctora, ¿vas a apelar? Realmente como denunciante no tengo la legitimación. Sí, las personas víctimas, ¿verdad? Las víctimas de este cobro, muchos de ellos son personas adultas que ya tienen el carnet por más de que no, y otros que ni siquiera le habían dado pero que sí habían pagado, ¿verdad? Obviamente que cada uno está con su vida y siguiendo sus propios problemas, así que están ahí evaluando si tienen, y ellos o sea, muchos lo que dicen es no creemos en nada, o sea, vamos a hacer, no vamos a, de tiempo, de todo lo que implica seguir un proceso, reunirnos, firmar escritos, exponernos a ese señor, decía uno de ellos. ¿Y será que vale la pena? Porque de hecho por eso fue que yo hice la denuncia, porque nadie quiere. Mucha gente tiene miedo incluso de meterse en carácter de víctima al sistema. Ustedes saben porque permanentemente están siguiendo temas judiciales, ¿verdad? O sea, esa es una realidad en nuestro país, la paradoja del sistema judicial que debe de proteger, que genera miedo a las propias víctimas. Entonces está por verse si es que están dispuestos, si alguno de ellos están dispuestos o no, están evaluando.
Y doctora, en este caso, ¿cuál podría haber sido el actuar del fiscal? ¿Él podría haber pedido el criterio de oposición? No, trámite. Del juez, Trámite de oposición, Al sí. juez, el juez. El sí, juez. el juez, sí, sí, claro. Pero ustedes se dan cuenta, 30 de diciembre presenta. O sea, es tan de manual lo que hace Victoria Acuña. O sea, en el silencio de la feria, con un juez habituado a quedarse y hacer arreglos también en estas fechas. O sea, es como así muy, digamos, bien gestionado, ¿verdad? En silencio. Para que tiempo después, bueno, salte y una resolución que no tiene una línea que te permita analizar los fundamentos de hecho y de derecho. Entonces, nada, es bochornoso, pero es lo esperable. Y acá, ¿cuál es el hecho objetivo que tenemos? Que casi 2.000 personas pagaron un tributo que la ley no les obliga a pagar. El texto expreso de la ley es sumamente claro. Solo estaban obligados aquellos que, antes de la entrada en vigencia de la ley, se habían declarado objetores. Estos señores que pagaron se declararon después de la entrada en vigencia, es decir, después del 2010. O sea, con eso es que se configura. Tienen las boletas de pago que yo agregué en la propia denuncia, se tienen listado. Con eso, o sea, el hecho está, ni siquiera hacía falta investigar demasiado, porque ya tenían ahí. Pero esa es la respuesta. ¿Y qué va a pasar ahora? La Fiscalía habilita digamos, no considera un hecho punible que un funcionario público pisotee las normas y pisotee los derechos ciudadanos y les obliga a algo que la ley no les obliga. O sea, imagínense lo grave, ¿verdad? Y sobre todo pues a quienes afecta. Hoy leía una nota firmada por empresarios de la UIP dirigida a la Defensoría reclamándole que más de 80 empresas estaban siendo presionadas para que sus empleados paguen una obligación que no tienen. Dice la propia nota de la UIP hace ese análisis. Voy a subir dentro de un rato. Ya. Doctora, muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo también. Bueno, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Estábamos hablando así con la Doctora. abogada, sí, Diana Vargas, y muy fuerte. Habla de que esto fue un negociado. La fiscal Victoria Acuña aceptó desestimar la denuncia a cambio de ser protegida, ser mantenida en la fiscalía, es lo que dice la abogada. Aceptó renunciar a cambio de que le mantengan los privilegios, le mantengan protegido en la fiscalía, dice ella, justamente, ¿verdad?